Maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso, comisionada Info, Ciudad de México. Maestra Sara Elvira Morgan Hermida, Procuradora General de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Y como ponente, como moderadora, queda la licenciada María de Lourdes Lezama Aguilar, subprocuradora de Atención a Mujeres de Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Bienvenidas. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto tenerlos aquí. Es un foro muy interesante, muy importante, nuestros ponentes también. Espero que lo disfruten y lo aprovechen. Y pues bueno, vamos a dar inicio con la ponencia de la licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. La licenciada ha desempeñado varios cargos relevantes en la administración pública. Ha sido directora general jurídica y de gobierno de la Delegación Iztapalapa, directora general y directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, secretaria técnica del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Ha impartido múltiples conferencias en la materia laboral, principalmente en los temas de reforma laboral, derechos humanos laborales, la mujer en sus diversos ámbitos, grupos vulnerables, transparencia sindical, entre otros. Y el tema que hoy nos viene a presentar es el relacionado con el nuevo funcionamiento del Instituto de Conciliación. Pues cedo la palabra a la licenciada. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la organización de este foro, la invitación a la doctora Soledad Aragón, la organización de este importante evento, sobre todo en el contexto actual que se presenta, también a la doctora Sara Morgan por la invitación y organización propiamente de este foro, y a los compañeros de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a Raúl Mayar, que está aquí también en el foro, y agradezco también a las demás compañeras que se encuentran aquí y a ustedes su presencia. Quisiera, el tema que me pidieron abordar es la nueva fisonomía, en este caso, el nuevo funcionamiento. ¿Dónde le apunto? No avanza. Ahí está. El nuevo funcionamiento del Instituto de Conciliación, y efectivamente el antecedente que tenemos a nuestra reforma primeramente constitucional, a los artículos 103 y 123 constitucional, tiene que ver inicialmente con las negociaciones que se dieron al Tratado Transpacífico. Posteriormente también vino toda la renegociación del TLC en ese momento, ahora denominado TEMEC, y yo voy a hacer un comentario que a lo mejor a muchos no les gusta, pero bueno, creo que ha sido parte del posicionamiento que nosotros hemos tenido, es que nosotros como México no tendremos que estar modificando nuestras leyes a raíz de una presión externa. Creo que al contrario, si bien es cierto en estos momentos el TEMEC ha sido un aliado a la par de la reforma constitucional que tuvimos, no tienen que ser ellos los que nos digan cómo tenemos que poner las reglas en nuestra Ley Federal del Trabajo. Creo que a partir de las propias experiencias internacionales, y si bien es cierto también tenemos una recomendación a nivel internacional por parte de la OIT, en donde debemos de abatir los contratos de protección, que también es parte de toda esta reforma constitucional. No tendríamos por qué estar derivando nuestras reformas específicamente como nos los han pedido en este caso nuestro vecino del norte. Si bien es cierto, es uno de nuestros principales socios comerciales, creo que es importante plantear desde nuestro punto de vista jurídico, desde nuestro punto de vista social, cómo se deberían de estar modificando las leyes por lo que respecta a la materia de la justicia laboral. Sin embargo, ya en este contexto, la firma que se llevó a cabo precisamente el 30 de noviembre del 2018 del TEMEC, especialmente en el capítulo 23, establece una serie de compromisos para México que debemos de estar cumpliendo precisamente para que se encuentre vigente el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Ahí está, perdón. Dentro del capítulo o el apartado 23, el anexo 23, que corresponde precisamente al ámbito laboral, dentro de los compromisos se establece en el numeral 2 que cada parte promoverá el cumplimiento de sus leyes laborales a través de las medidas gubernamentales adecuadas, tales como promover y alentar el uso de servicios de mediación, conciliación y arbitraje.
pasa acá? Ahí está. Establecer y mantener órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con los contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos mediante legislación que establezca una entidad independiente para la conciliación y el registro de los contratos colectivos. Específicamente, este es uno de los temas que precisamente transitó la reforma constitucional en el artículo 123 constitucional, el tema de dónde se debe de dar una participación real a los trabajadores al momento de elegir, primeramente, el tema de quién va a ser su sindicato que los represente, y segundo es la negociación propia del contrato colectivo de trabajo. Creo que este es uno de los grandes avances, como lo dije hace un momento, si bien es cierto, en este momento el TEMEC es un gran aliado por el avance que se ha dado y el impulso, sobre todo a la reforma, creo que es importante que no necesariamente tendría que estar derivando esta reforma a la Ley Federal del Trabajo de una presión de Estados Unidos. También dentro de los compromisos que se establecen en esta reforma constitucional y a través del TEMEC también se establece que ahora la impartición de justicia ya no estará dentro del Ejecutivo, sino ahora estará en donde debió de haber estado siempre, que creo que sí es una parte fundamental dentro del Poder Judicial. Si bien es cierto, por aquí se comentaron hace un momento en la inauguración del foro una serie de situaciones en donde atañe precisamente que la escasez de presupuesto ha precisamente permeado en que los asuntos se dilaten por largo tiempo. Creo que también es importante el hecho de ahora que la justicia esté en el ámbito jurisdiccional. Seguramente tendrá por lo menos mínimamente, y que eso lo vemos creo que en todos los tribunales locales de justicia y en el Poder Judicial de la Federación, en donde tienen un presupuesto etiquetado mínimamente. Entonces, ante esa situación no va a suceder lo que en estos momentos sucede prácticamente en todo el país. El tema de la impartición de justicia efectivamente está en una situación de crisis, porque la mayoría de las veces, casi la mayor parte más bien de las veces, a las secretarías del trabajo son a las que menos presupuesto les otorgan en el tema de la repartición del presupuesto, y a su vez, bueno, pues el presupuesto que baja hacia las juntas locales de conciliación y arbitraje es muy mínimo, que no permite que haya un crecimiento siquiera con relación al número de demandas que son presentadas, y mucho menos en términos del personal también para que se considere necesario para la impartición de justicia. Específicamente lo que tiene que ver precisamente con el tema del nuevo instituto, o que ahora en el caso particular de las iniciativas que se plantean, ya bien aquí se mencionaba que existen 5 iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados y 1 en la Cámara de Senadores. Específicamente en la Cámara de Diputados existen 3 iniciativas en las que se habla precisamente del instituto, en uno se habla del centro, pero específicamente en las 3 iniciativas, una, y esa es la que yo voy a tocar aquí específicamente porque en la Junta se estuvo trabajando, que fue la iniciativa presentada por el diputado Chico. Ahí particularmente en esta iniciativa se plantea y se trató de retomar específicamente y regular lo que estableció la reforma constitucional publicada el 24 de febrero del 2017, en donde existe la obligación de crear un órgano independiente. ¿Qué es lo que tiene que garantizar este órgano a nivel federal? Específicamente lo que se tiene que garantizar es que exista una plena autonomía e independencia de cualquier órgano de gobierno, para garantizar que efectivamente el tema del registro de los sindicatos y la propia actividad del depósito de los contratos colectivos no derive de un interés ya sea patronal o sindical. Lo que debe de garantizar específicamente este órgano es que realmente los trabajadores participen en la negociación colectiva de sus contratos de trabajo, y que además efectivamente exista una representatividad real, porque lo que existe hoy en día es que desafortunadamente en la práctica se ha dado que la mayoría de los sindicatos que dicen representar a trabajadores, efectivamente existe una representación legal porque está dada por ley y porque han cumplido los requisitos que en este momento establece la Ley General del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en la realidad muchas de las veces lo que sucede es que solamente se recaban las firmas de los trabajadores. En la gran mayoría los trabajadores ni siquiera conocen el sindicato que los representa, que desafortunadamente eso fue lo que permeó y eso fue lo que llevó precisamente a que en la OIT se tomara la determinación de que se hiciera una recomendación a México. Ante esta situación es que este órgano descentralizado
que si bien es cierto, está contemplado en la Constitución dentro de los órganos autónomos, se le denominó organismo descentralizado. Aquí la diferencia que se tiene con relación a cualquier otro organismo descentralizado en el Poder Ejecutivo es que este órgano descentralizado, la designación de su titular, en este caso su presidente o director general, como se le vaya a denominar, dependerá específicamente de una terna que tendrá que presentar el presidente de la República, y la designación propiamente la tiene que hacer el Senado. Es como en estos momentos la discusión que se está llevando a cabo para la designación de un ministro que se integre a la Corte. Así tendrá que llevarse a cabo el proceso de designación, y lógicamente quien se presente o dentro de esa terna, quienes vayan dentro de esa terna, tendrán que acreditar que tienen los conocimientos suficientes, y además creo que una de las principales características que deberá de tener la persona que esté al frente de este organismo es que efectivamente no tenga ningún interés, o que no tenga algún conflicto, más bien de interés, con alguno de los sectores, porque eso es lo que deberá de ir a garantizar, que efectivamente los procesos de depósito de contratos colectivos de trabajo y el tema de la emisión de las tomas de nota de los sindicatos no deriven de algún interés particular, ya sea hacia la parte patronal o bien hacia la parte sindical. Creo que es una de las partes fundamentales que deberá de cumplir este organismo. Y por lo que respecta a la función conciliatoria, que también será otro de los objetivos que deberá de cubrir este organismo federal, traemos un poquito, ahí está, ahora sí. Otro de los puntos que deberá de atender este organismo específicamente deberá de atender el tema de la conciliación. Dentro de la reforma constitucional se establece esta obligación de las partes que se sientan violentados en algunos de sus derechos, deberán de transitar previamente por el órgano de conciliación, dependiendo de la competencia a nivel federal en este órgano, que además de tener lo que ya comentábamos hace un momento, el depósito de los contratos colectivos y el registro de las organizaciones sindicales, y además de los reglamentos internos de trabajo, también tendrá que intervenir en el tema de la conciliación a nivel federal, y a nivel local solamente los órganos, que también serán organismos descentralizados, les corresponderá el tema de la conciliación por lo que respecta en la materia local. Estos organismos, en su constitución propiamente, como lo comentaba hace un momento, una de las principales situaciones que deberán de estar previendo es, dentro de la ley se marcó precisamente, y que también hay que darle un reconocimiento, en su momento en la revisión de la iniciativa que presentó el PRI en la legislatura pasada, se planteó específicamente la situación de que la selección del personal que integre estos organismos deberá de ser muy cuidada, en razón de que si no se ve, primero se ve previamente el perfil de las personas que se integrarán a este organismo, y me refiero específicamente al tema de los conciliadores, en donde se deberá de detectar que no solamente cuenten con los conocimientos, sino tengan la capacidad y la habilidad de llevar a las partes a que lleguen a un arreglo. No lograremos el objeto de estos organismos, porque el principal objeto de estos organismos, para el cual se crearon desde la Constitución, y en su momento, es que traemos aquí problemas con que no quiere avanzar, ahí está, a ver si pasa la que sigue. Bueno, el principal objeto es tratar de ayudar a las partes a que lleguen a conciliar, a que lleguen a un acuerdo, y evitar que el mayor número de asuntos no lleguen al Poder Judicial, que no transiten hacia el Poder Judicial. A partir de esta situación que les comentaba, finalmente deberán de estar previendo entonces que estos perfiles lógicamente coadyuven, en este caso con las partes, y los lleguen o los auxilien a poder llegar a un acuerdo entre las partes. Si esta función o esta realización de esta actividad por los funcionarios conciliadores no es realizada de una manera oportuna y eficaz, lógicamente lo único que estaremos agregando ahora en este nuevo esquema de justicia laboral será más tiempo al procedimiento que se tendría que estar derivando en un procedimiento jurisdiccional. Por eso es tan relevante el tema de cómo se deberá de integrar este nuevo organismo descentralizado, tanto a nivel federal como a nivel local, y que además también el tema fundamental de no solamente la selección del personal, sino también será básico el tema de la capacitación de los conciliadores. Si no hay una buena capacitación en los conciliadores que se integren a niveles locales y a nivel federal,
también nos encontraremos en un nuevo obstáculo, que no se estará realizando la función primordial de estos organismos, que tiene que ver precisamente con el desempeño de la función de los propios conciliadores. Creo que estos son dos de los principales aspectos que no debemos de perder de vista en este proceso ahorita previamente de la discusión que se está dando en la Cámara de Diputados de las diversas iniciativas que fueron presentadas y además el otro tema que tiene que ver también en la integración propiamente de los organismos. Creo que sí es muy relevante y a lo mejor aquí algunos compañeros me van a ver con cara de feo, pero creo que algo que nos ha permitido establecer este diálogo y que al final el único objetivo que creo que a todos nos motiva es tratar de buscar realmente una justicia pronta y expedita en materia de trabajo, que no la hemos tenido por muchísimos años. Yo siempre pongo el ejemplo, particularmente en el tema de los juicios que se llevan todos los días en las juntas, el promedio que tenemos de resolución, y solamente estoy hablando a la emisión del laudo, es de 3 años y medio a 4 años y medio. Yo hacía simplemente una pregunta y decía, ¿quién de nosotros que estamos aquí en este espacio tiene un ahorro suficiente para aguantar un juicio tan largo? Creo que nadie, ni siquiera, o les pediría levante la mano quién tiene ese ahorro, porque seguramente los van a estar esperando afuera, pero creo que nadie tendría la manera de soportar un juicio tan largo. Entonces, creo que uno de los motivos principales es efectivamente lograr que exista un procedimiento ágil y expedito para atender, como lo comentó en su momento la Secretaria del Trabajo, del artículo 17 constitucional, de una justicia pronta y expedita. Y uno de los mecanismos, que además es tendencia internacional, que precisamente tiene que ver con los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tiene que ver con la conciliación, pero esta no se lleva por sí sola. Una parte fundamental es la función que van a desempeñar en su momento los conciliadores. Actualmente en la Junta la mayor parte de los asuntos que son resueltos, el 32% son resueltos bajo este procedimiento de conciliación. Creo que ese es por lo menos un índice que en este momento tenemos que tomar en consideración, porque será también el número de asuntos que se pudieran estar resolviendo en el momento en el que transitemos a este nuevo modelo de justicia que se impartirá, pero tampoco podemos perder de vista que en su momento en el que ya quede dividida la conciliación, es decir, este paso previo obligatorio en el que se tendrá que transitar y posteriormente, si no existe un arreglo, transitar al poder jurisdiccional. En este momento la conciliación lo tenemos desde la presentación de la demanda hasta antes de la emisión del laudo. Si esta situación no se revisa efectivamente, lógicamente a lo mejor estos números que actualmente estamos manejando, que ese 32%, se podría estar viniendo abajo. ¿Por qué razón? Porque en este momento muchos de los asuntos que son conciliados también son conciliados una vez que son aportadas las pruebas. ¿Por qué? Porque en ese momento las partes ya saben si van a ganar o van a perder el asunto, y entonces eso también permite que la interacción que lleva a cabo los conciliadores pueda coadyuvar con las partes a que lleguen a un acuerdo a partir de que efectivamente las partes ya tienen conocimiento cuál será la tendencia de la resolución del asunto que se está litigando propiamente. Y en la parte fundamental de la integración del organismo federal y locales, creo que algo que decía hace un momento y no lo toqué es que este organismo no debería de estarse integrando de manera tripartita. ¿Por qué razón lo digo así? Porque si bien es cierto en su momento cuando fueron creadas las juntas, el origen efectivamente se pensó desde donde la intervención que se daba por parte, en este caso, de esta integración tripartita, iba a facilitar el arreglo de los asuntos. ¿Por qué? Porque iba a haber una interacción propiamente tanto del representante patronal como del representante de los trabajadores, conjuntamente con el representante del gobierno, y que eso iba a ayudar a que en un procedimiento ágil, porque además la conceptualización en su momento de la justicia laboral se hablaba de un procedimiento ágil en donde lo que se pensaba era que el trabajador, en el momento en que se presentara a las juntas locales a presentar su demanda, no necesariamente tendría que estar presentando una demanda que forzosamente tenía que ser elaborada por un abogado, es decir, que en este caso el trabajador se podría presentar y en su momento contar con el auxilio de un procurador de la Defensoría del Trabajo, cosa que al final, a lo largo de los años y por las propias cargas de trabajo que se fueron incrementando, el procedimiento cada vez se fue haciendo más riguroso. Entonces, ante esta situación fue la justificación que se dio precisamente de esta intervención tripartita. En estos momentos estamos en otro contexto totalmente distinto. Si estamos pensando que este organismo no debiera de estar de alguna manera manejando ningún conflicto de interés, es decir,
que no debería de estar garantizando su autonomía y su independencia, no debe de haber una integración tripartita. Por eso se ha insistido bajo este esquema que no se debería de estar, como en algunos casos, por ejemplo, particularmente la iniciativa del PRI, en la ley que crea el organismo descentralizado, se plantea precisamente que la integración se lleve a cabo de manera tripartita. Yo insisto, esta integración no se debería de estar dando bajo este esquema si queremos partir efectivamente de una autonomía en donde no haya ninguna intervención ni ningún conflicto de intereses, y lo único que salvaguarde este organismo descentralizado a nivel federal será que se garantice la efectiva participación de los trabajadores para poder elegir particularmente a quién deciden otorgarle su representación, es decir, si quieren tener un sindicato ya sea formado por ellos mismos o bien alguno de los existentes, y la otra es que efectivamente hubo una participación real de los trabajadores en la negociación de su contrato colectivo. Esto es lo que deberá de estar garantizando en su momento la autoridad para precisamente dar pie y garantizar lo que establecen los convenios 87 y 98 de la OIT y la propia reforma constitucional. Por esta razón es que nosotros hemos insistido en que no se debería de estar integrando bajo este esquema, y la otra es que efectivamente, y ya para concluir, sobre todo por los tiempos que nos fueron marcados, es la selección del personal es primordial para que estos organismos, tanto a nivel federal como a nivel local, puedan ser precisamente garantes de los derechos de los trabajadores, porque además eso es bien importante. Los conciliadores también tienen que tener conocimientos profundos en materia de derecho laboral, pero además estas capacidades que yo les decía que muchas veces tienen que ver también con esta preparación adicional en términos de leer muchas de las veces a las personas para saber qué tipo de conflicto traen, sobre todo porque además estamos partiendo de que relaciones interpersonales tienen que ver también que generan problemas, y estos problemas primeramente tienen que ser solucionados para después transitar a resolver el problema legal que se esté planteando. Entonces, si no se selecciona bien al personal que participe en estas funciones como organismos conciliadores, solamente entonces estaríamos agregando un tiempo adicional al procedimiento que tendría que estar transitando en el Poder Jurisdiccional, y no estaremos garantizando lo que establece el artículo 17 constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su participación. Yo creo que la licenciada nos pudo dar una visión muy completa de pues el compromiso que México tiene con la reforma laboral a partir de que firmó el tratado con Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, en cuanto a la negociación colectiva, en cuanto a la representación de los trabajadores, en cuanto también a la formación de estos tribunales a nivel federal y las juntas y la capacitación también de las personas que van a estar dirigiendo al tribunal y dirigiendo también las conciliaciones, ¿no? Creo que es fundamental la capacitación adecuada, no nada más en materia de medios alternos de solución de conflictos, sino también en materia laboral, porque, pues bueno, la mediación, la conciliación, pues es un arte. Lograr la solución de un conflicto sin pelear, pues es fundamental, ¿no? Y creo que esa es una virtud que no todos tienen. Entonces, pues bueno, agradezco mucho sus palabras. Ahora continuamos con el maestro Raúl Mayar, ¿sí? Quien cursó la licenciatura en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac del Sur. Bueno, entre varias actividades que realiza como socio en su despacho, es la de se encuentra en la Consultoría General de Relaciones Jurídicas Públicas, juicios individuales, negociaciones colectivas, amparos directos e indirectos, entre otras cosas. Ha sido también conductor del programa Mundo Jurídico, transmitiendo a través de televisión educativa y diversos foros televisivos y radiofónicos en temas especializados en materia del trabajo, y fue nombrado en 2018 presidente de la Comisión Laboral en la Cámara Nacional de la Industria y de Transformación, Canacintra. Gracias, maestra. Bueno, pues primero que nada, como dije hace rato, muchas gracias por la invitación, gracias también a la maestra Sara Morgan, procuradora, también a Darlene por aquí por participar, y a toda la gente que se encuentra en el panel. Hablando de este centro de conciliación del cual nos acaba de explicar la maestra Margarita Darlene, su punto de vista, también tenemos
que el Centro de Conciliación, de acuerdo a la reforma constitucional, debe llevar a cabo el registro de todas las organizaciones sindicales y realizar todos los conflictos que entre ellos se suscitan, entre ellos el voto libre y secreto de los sindicatos para elegir a sus dirigentes y cuando hay una demanda de titularidad de un contrato colectivo. Bueno, partiendo de ahí, debemos tomar en cuenta que este órgano conciliador va a tener el control a nivel federal de todos los sindicatos del país. Va a ser un órgano muy poderoso que va a controlar a las fuerzas laborales, sobre todo a los que representan a los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo habla que se tiene que crear un organismo autónomo que permita la libertad sindical. Si leemos las 5 propuestas que se encuentran en la Cámara de Diputados por los partidos políticos, no hay en ninguna de esas leyes una autonomía de las dirigencias sindicales. La OIT habla que los trabajadores y los patrones se pueden unir y crear las organizaciones que estimen pertinente y deberán de regirse de acuerdo a sus estatutos, y ninguna autoridad, ni administrativa ni judicial, podrá interferir en la vida interna de estos. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, si leemos las propuestas de los partidos políticos, me da la impresión que se pretende crear un organismo que, lejos de permitir una libertad sindical, se tenga un control sobre los dirigentes sindicales. Tenemos que promover que los sindicatos sean autónomos e independientes, como son hasta ahora. Se habla mucho de los contratos blancos o mal llamados de protección que se han venido generando y demás. Eso es lo que deberá velar este centro de conciliación especializado. Pero no podemos permitir que un organismo con tanto poder genere poder sobre aquellos trabajadores que se encuentran organizados, y ellos son quienes deben de elegir a sus propios dirigentes. Dentro de toda esta libertad sindical no se ha hablado tampoco el tema de la libertad en su máxima expresión. Un trabajador puede elegir pertenecer a un sindicato o a otro, y la libertad en su máxima expresión también debería de ser no pertenecer a ningún sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Yo, trabajador, no doy mi consentimiento para que se me descuente por concepto de cuotas ninguna cantidad. Ahí sí estaríamos respetando la libertad de todos los trabajadores para afiliarse a uno u otro sindicato o no afiliarse a ninguno. Entonces, este centro de conciliación especializado debe tener a su cargo un padrón de todos aquellos trabajadores que a la fecha no quieran pertenecer a ninguno u otro sindicato, y por ende no se le deben de descontar por ninguna cantidad por el concepto de cuotas sindicales. Respecto del tripartismo de este órgano de conciliación, se ataca el tripartismo porque dicen que ha sido una simulación desde 1917, en donde los representantes de los trabajadores y los representantes de los patrones, al emitir su voto, es un voto nulo porque lo hacen defendiendo los derechos de las personas a los que ellos representan, y al nulificar su voto, el voto que cuenta es el voto del juez imparcial, que es el del gobierno. Si tomamos el tripartismo bajo esta figura, estoy de acuerdo que el tripartismo no funciona. Sin embargo, permítanme nada más leer una parte específica
de la resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 90ª reunión que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, y en donde no debemos olvidar que la Organización Internacional del Trabajo reitera la importancia del carácter tripartito entre todas las instituciones internacionales, ya que es el único vehículo para que gobiernos y los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan de manera libre y abierta intercambiar sus ideas, experiencias y promover mecanismos duraderos de diálogo y de creación de consenso. Entre los objetivos estratégicos de la Organización Internacional del Trabajo se encuentra el fortalecimiento del tripartismo, reafirmando que las organizaciones legítimas, independientes y democráticas de trabajadores y empleadores que participan en el diálogo y la negociación colectiva aportan una tradición de paz social basada en negociaciones libres y en la conciliación de intereses conflictivos. Luego, si tenemos que este es un órgano conciliador, debe ser entonces tripartita, atendiendo que el tripartismo, al permitir un diálogo, es un proceso moderno. Entonces no debemos apartarnos del tripartismo para llevar a cabo el interés que debe tener este centro conciliador. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que debemos adoptar la experiencia y el expertise de los negociadores que existen hoy en día. Hoy en día tenemos conciliadores en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, en las juntas de conciliación y arbitraje y en la Secretaría del Trabajo. Y estos conciliadores tienen una expertise de décadas. Todo ese expertise, si no los tomamos en cuenta para que ellos se integren e ingresen en este centro de conciliación, nos va a costar como Estado el capacitar gente nueva, sin experiencia y sin expertise, para poder llevar a cabo estos procedimientos. Debemos ser muy cuidadosos estando ahorita con un gobierno que se pretende ahorrar dinero, en ahorrar ese dinero y tomar en cuenta a todos aquellos trabajadores que ya traen toda esta experiencia, en involucrarlos a que participen dentro de este centro de conciliación. Por otro lado, tenemos los procedimientos que se van a llevar a cabo. Las nuevas reformas que se plantean en la Cámara de Diputados dentro de la Ley Federal del Trabajo establecen una serie de requisitos, algunas, para poder depositar un contrato colectivo de trabajo. Un contrato colectivo de trabajo debe entenderse como el pacto colectivo que el trabajador ha logrado tener con su patrón, con prestaciones más allá de las de la ley. Van, se juntan, se unen, se entienden representados por un sindicato y van ante la autoridad para que ese pacto colectivo se respete y se sancione ante una autoridad. Entonces, si permitimos que un órgano como el Centro de Conciliación regule que para que el contrato sea válido tiene que analizar que los patrones paguen impuestos, que tengan que realizar que el patrón tenga todo el padrón de sus trabajadores, que estos trabajadores integren todo ese padrón, y si no cumplen con toda esa serie de requisitos que están poniendo, el contrato colectivo no se tiene por depositado. Para mí ahí el Estado estaría violando la libertad de los trabajadores de asociarse, de sindicalizarse y de exigirle al patrón la presentación de este contrato colectivo de trabajo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con las disposiciones de las organizaciones internacionales del trabajo en respetar la libertad sindical, dejar que los trabajadores se unan y permitirles depositar los contratos colectivos. Hay
otras secretarías y otras instancias para verificar si los patrones cumplen o no con sus obligaciones, pero no podemos condicionarle al trabajador con una serie de requisitos de materia impositiva para que su pacto colectivo, es decir, su contrato colectivo de trabajo, tenga validez o no ante el registro de este órgano. Muchas gracias. Pues bueno, es muy interesante este punto de vista que nos da a conocer relacionado con la importancia de mantener el carácter tripartito en esta creación del tribunal para mantener un vínculo y un intercambio de ideas. También es muy importante la parte que nos comenta respecto a pues retomar a muchas personas que ya conocen esta materia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya tienen toda la experiencia. Además también, bueno, la parte de la libertad, como usted menciona, ¿no? En relación con los sindicatos, con los trabajadores, para que en realidad exista una representación y una conciliación entre este tipo de negociaciones que se van a llevar con los sindicatos, con los trabajadores, y pues bueno, muchas gracias. Sí, ahora les voy a presentar a la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso. Es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, España. Actualmente es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Y ha colaborado en el sector público en el ámbito federal y local. Tiene una experiencia de 10 años en instituciones en los 3 poderes. Entonces la maestra Marina nos va a dar el tema de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de las cuotas de los sindicatos. Muchas gracias. Muy buenos días, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, por esta invitación que me hacen ya en calidad de comisionada ciudadana, y obviamente muy contenta de estar aquí a nombre del Info también, que pues el papel que nosotros desempeñamos pues es tema de garantizar derecho de acceso a la información y protección de datos, y el tema de transparencia y rendición de cuentas en particular en sindicatos nos parece muy relevante, más en este marco de nueva justicia laboral, de nueva conformación de marcos legales, y agradezco mucho la invitación y obviamente me honra mucho estar en la mesa moderada por la licenciada María de Lourdes Lezama, su procuradora, gracias a la maestra Sara Morgan también, procuradora de la Defensa del Trabajo, y bueno, me encanta estar aquí acompañada con expertos en la materia. Yo voy a dar otro enfoque que espero abone, ¿no? Al no estar en el tema laboral de todo el foro, creo que la parte de transparencia y rendición de cuentas es muy importante justo en este panel que me da mucho gusto participar, que es Nueva Justicia Laboral. Y entrando de lleno un poco en el tema, pues al final el acceso a la información, lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas son principios y derechos que van ligados al tema democrático, y uno de los puntos que se ha comentado aquí es el tema de democracia sindical. ¿Qué hacen el derecho de acceso a la información en particular? Pues justamente es un elemento, una herramienta que ayuda a potenciar otros derechos de manera transversal, entre ellos los derechos laborales, justamente la libertad de asociación, la libertad de expresión, propiamente también el acceso a la justicia, uno de los puntos que acaba de tocar la presidenta de la Junta de Conciliación. Es decir, si nosotros tenemos una justicia pronta y expedita, en todos los casos siempre necesitamos información, y para que pueda haber participación de los agremiados en las negociaciones, ¿no? En todos los sindicatos también necesitan tener información. En el caso de información y transparencia pues es todo aquello que se publica de manera sin que medie una solicitud, y eso en el caso de sindicatos les permite dar a conocer todas sus actividades, en qué están gastando el recurso público, que ese es el elemento principal que quiero poner a la mesa, más allá de que hablaremos también de la parte de cuotas sindicales. Y en el concepto de rendición de cuentas, ese es un concepto más amplio, que ahí es donde deberíamos empezar a construir. Si bien existe esta autonomía sindical, como bien apuntaba el maestro, es que es un honor estar aquí, ¿no? y es la primera vez que lo conozco, Raúl Barquera, como apuntaba el maestro,
si bien existe este tema de autonomía sindical y los sindicatos, como veremos, tienen este carácter híbrido entre lo público y lo privado, digamos lo social, es una parte que también internamente son principios que, si bien están en los instrumentos internacionales, de manera congruente tienen que tratar de aplicar, más allá de las obligaciones legales, que en ciertos espacios sí hay un tema de obligación, es decir, lo que tiene que ver con recursos públicos, el follow the money famoso, siguiendo la pista del dinero, ahí sí, efectivamente, pues tienen que dar cuenta, pero en la parte interna de procesos de elección también es un tema de principios de congruencia en su función, ¿no? Entonces, rendición de cuentas en materia sindical no solo implica que nosotros demos transparencia o informemos sobre las cosas que nos obligan, sino implica que justifiquemos ante el resto, sea nuestros agremiados en la parte interna o ante la ciudadanía en general en aquello que nos toca dar publicidad al resto, un poco por qué estamos tomando esas decisiones, ¿no? Y eso también va ligado, no me voy a centrar solo en sindicatos, después de haber oído intervenciones tan inteligentes, también de los sujetos obligados que se van a crear, es decir, estos centros de conciliación, pues como obligados de gobierno les toca dar cuenta y rendir sobre lo que están haciendo respecto de los sindicatos. Siendo estos dos principios potenciadores, pues transparencia y rendición de cuentas son herramientas que nos permiten hacer un control social de la función pública y en distintos espacios de entes públicos. Y en todos esos entes públicos entran también los sindicatos. A partir de la reforma constitucional de 2014, los sindicatos, en materia de transparencia es muy importante, los sindicatos se vuelven sujetos obligados directos, junto con partidos políticos, junto con personas físicas y morales que ejercen recursos públicos o que realizan algún tipo de acto de autoridad. Entonces ahí entran en esta esfera bien los sujetos obligados anteriores, instituciones de gobierno, poderes, órganos autónomos ya lo eran, los sindicatos entran en este punto. Y pues al ser instituciones híbridas que comparten partes públicas y otros aspectos que competen solo a sus agremiados, y al ser receptores de recursos públicos en varios casos, cuando se entregan por parte de Petróleos Mexicanos, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, otros entes que tienen sindicatos desde el punto de vista gubernamental, pues esos recursos sin duda tienen que darse a conocer. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces se tiene una percepción negativa de los funcionamientos de estas entidades, justamente por algunas prácticas de opacidad que han sido recurrentes, o muchas veces es por una falta de aprovechamiento de estas herramientas para poder dar a conocer el valor que tiene su actividad y por qué son entidades de interés social y cuál es su función noble de cuidar una serie de derechos laborales. Como son naturaleza jurídica de los sindicatos y por qué es relevante, pues el sindicato, volviendo al aspecto legal que decía el licenciado Barquera, ¿no? Las asociaciones de trabajadores o patrones que nos permiten mejorar y defender ciertos intereses, estos acuerdos que mencionaba él, de pactar para tener obtención de mejores derechos versus trabajadores con patrones y tener mejores condiciones de trabajo, es decir, son acuerdos donde dos partes se ponen en contacto y deciden qué es mejor más allá de los derechos que ya trae la norma. Eso es por la parte de su existencia. Esto lo que ha permitido a través de los sindicatos es conquistar una serie de derechos laborales y de condiciones de trabajo. Sin embargo, el tema de transparencia, insisto, sobre todo en el manejo de recursos y hacia el interior, que ahí nosotros no entramos, digamos, como Estado, pero que es una parte como de principio fundamental que debe imperar en estas asociaciones, es cómo haces para que efectivamente se tome en cuenta tu punto, cómo haces para que efectivamente tus cuotas sindicales sí se usen para lo que estás aportando, ¿no?, al interior, cómo haces si quiero o no aportarlas, en fin, todo este tipo de conocimiento, de procedimientos y mecanismos que tienen derecho las personas a saber. Por eso es muy importante para el tema sindical revertir esta imagen negativa, que es como entes protectores, digamos, se tienen que erigir como entes protectores de derechos, que haya apertura, tanto a sus miembros en primera instancia, como obviamente la ciudadanía en aquello que les toca. Haciendo un poco de recuento, así como ustedes mencionaron la parte laboral, me permito yo, por la parte de transparencia, hacer un recuento de lo que toca y cuándo empezaron los sindicatos a ponerse en este punto público. Aquí la licenciada Marlene ya veo que hace la cabeza y experta en transparencia sindical. Me permitiría hacer unas aportaciones muy simples, pero en la parte de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002, que fue el primer marco normativo, digamos, a nivel federal, ahí no se contemplaban a los sindicatos como sujetos obligados directos.
cabe mencionar que ellos rendían cuentas o daban información a través de los entes de los cuales eran parte, es decir, el sindicato de Pemex a través de Petróleos Mexicanos, el sindicato de la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Educación Pública, y así es como funcionaba. Directamente nosotros, como cualquier persona de a pie, no podíamos ir y preguntar a ellos algo que quisiéramos saber, que obviamente fuera en el tenor público. Más adelante, ya es en el tema de la reforma constitucional de 2014, como mencionaba, la que tiene que ver con transparencia, que hace un marco nacional que trata de homologar ya a nivel nacional todos estos principios. Aumenta, una de sus bondades es aumentar los sujetos obligados a cargo, es decir, quienes tienen que dar cuenta y rendir cuenta y dar transparencia, entre ellos partidos políticos, sindicatos, entran universidades, entran cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o actos de autoridad, más allá de los entes públicos que ya de por sí existían, es decir, los tres poderes, órganos autónomos, todas estas instancias, sindicatos entran ahí a la luz. Y en nuestra ley de la Ciudad de México, de mayo de 2016, posterior a la propia Ley General de 2015, que también ahí a nivel ya general se marca como parámetro los sujetos obligados serán sindicatos, no hay manera de escapar a la transparencia como sujetos obligados. En nuestra ley local también lo son. Entonces, en estadísticas que tiene el Instituto, el Info, obviamente en todo el periodo que no eran obligados, pues no había ninguna sola solicitud a sindicatos, porque pues, ¿cómo le pregunto? Si le preguntaba al indirecto, al que era el que velaba por ciertas cosas, a través de él yo informaba. Ya en 2017 ya entran unos datos que ahorita vamos a ver cómo empiezan, y están como sujetos obligados nuevos, digamos así, ¿no? Es decir, apenas iniciando nuestro padrón, tenemos registrados 21 sujetos obligados como sindicatos, estamos en un proceso de actualización justamente en ese tema. ¿Cuáles son los mecanismos entonces que bajo la ley, más allá de y en congruencia de los instrumentos internacionales, están sujetos? Pues de entrada ya se les puede preguntar directamente, se pueden hacer solicitudes de información. Todos tienen que tener un comité de transparencia, una unidad de transparencia, ya se pueden hacer recursos de revisión, y quiero dejar muy en claro que eso implica para toda aquella información que la ciudadanía en general puede conocer. En particular es el manejo de recursos públicos, cuando los hay. No significa, y eso es independiente a los estatutos o a los procesos internos que tienen los propios sindicatos para rendir cuentas al interior con sus agremiados, que en ese caso, como tienen un híbrido, es importante distinguir aquella información que es de los privados, es decir, de los trabajadores o de los patrones que no están en su ámbito público, ejemplo, las cuotas sindicales, donde ahí también el propio sindicato tiene que tener cuidado. Hacia afuera no se ha entregado ese dato porque es un tema de patrimonio de los propios trabajadores, sale de su esfera, no como servidor público, digamos que es mi sueldo como servidor público, pues sí es público, pero ya en mi participación, si estoy en el sindicato, esas cuotas que yo aporto, pues ya son de mi relación que yo tengo con el propio sindicato. ¿Qué tengo yo que demostrar o dar de apertura? Aquello donde yo hay recurso público, sí efectivamente lo entrego a cualquier persona, porque la idea es saber que el recurso que con parte de mis impuestos se paga justamente y se entrega a sindicatos por alguna razón, sí se aplica para lo que fue destinado. Y obviamente eso ayuda, es una transparencia que ayuda en doble vía, no solo al agremiado que se entera si efectivamente está hecho así, más los mecanismos que de manera interna puede tener para acceder, ¿no? En el tema incluso de cuotas sindicales hay un criterio del Instituto Nacional de Transparencia donde mantiene no acceso a terceros el tema de dichas cuotas, ¿no? Ha habido resoluciones que se fue incluso a la Suprema Corte de Justicia donde se determinó que esos casos de cuotas sindicales se mantengan solamente para los agremiados, ¿no? ¿Qué otro mecanismo tenemos? Los portales de transparencia. Ya los sindicatos necesitan estar o con su propio portal o a través del sujeto obligado con el que rinden cuentas, subiendo la información que mandata la ley. Y hay un artículo que a nivel de la ley general es el 70 y a nivel de nuestra ley local el 121, que tiene una serie de obligaciones enormes de transparencia para todos los sujetos obligados, y entre ellos están las condiciones generales de trabajo, contratos y convenios que regulen estas relaciones laborales. Eso debe de estar público sin necesidad de ninguna información. Si hubiera algún trabajador que no lo consigue en otra vía, pues ahí daría clic en el portal y debería estar publicado. A nivel específico, que esa es otra de las bondades que tienen estas leyes a partir de la reforma de 2014, se establecen obligaciones específicas a sujetos diversos
partidos políticos, ¿no? En el caso de sindicatos, en el caso de la administración pública local o federal, cada uno de los poderes o poderes judicial, y en el caso de los sindicatos tienen que tener arriba contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, directorio de comité ejecutivo, padrón de socios y agremiados y relación detallada de recursos públicos, insisto, económicos o en especie, bienes o donativos, es decir, toda clase de recursos, no nada más los de dinero, que reciban e informar detalladamente. La parte de informar detalladamente implica rendición de cuentas, explicar cómo es que yo hago y para qué gasto estos recursos. Como información confidencial, los domicilios de trabajadores que señalen se mantienen tapados, ¿no? Digamos, junto con el tema de cuotas sindicales. Algunos datos para abonar, ¿no? En el tema duro. En 2017 los sindicatos tuvieron 471 solicitudes, es decir, solo el 0.3% de las que se recibieron en el órgano garante que somos nosotros. Principalmente, ¿cuáles son los temas de interés en sindicatos? Aspectos programáticos, presupuesto, financiamiento. Pero la atención es baja, de 471 se tramitaron 38. Necesitamos trabajar en mucha capacitación y para eso en el Info, digamos, les invitamos a que se acerquen, digamos, somos un aliado ciudadano y obviamente de los propios sujetos obligados para cumplir mejor la norma y transitar a estas nuevas regulaciones con mejor manera, sobre todo siendo sujetos nuevos, ¿no? Como decíamos, también están en un entorno de aprendizaje. Para 2018 sí se aumentó mucho las solicitudes, fíjense cómo de 2017 teníamos escasez, ahora ya son más, 2.810 y de estas 271 sobre aspectos financieros, ¿no? De este mundo de solicitudes también fueron atendidas un sector bajo, un porcentaje bajo. Esto muestra que efectivamente nos falta consolidar mecanismos al interior de los sindicatos para que puedan ver el valor que representa esta materia. En el caso de rendición de cuentas, como ya habíamos mencionado, no se trata, y quiero dejar, les digo muy en claro, de que estos ejercicios y estas obligaciones que se tienen de transparencia y rendición de cuentas se entiendan como una invasión a la autonomía sindical, porque al contrario, efectivamente, al ser una institución de interés social, cuya función es muy noble y obviamente garantiza derechos laborales y garantiza una relación entre patrones y trabajadores y obviamente ayuda a proteger una serie de derechos colectivos, pues efectivamente si todos somos, podemos ser servidores públicos un momento, pero siempre seremos ciudadanos y obviamente nos tocará estar del lado de trabajadores y lo que comentaba la licenciada, pues todo el mundo pelea la parte de derechos ganados. Esta herramienta funciona para potenciar derechos y es un tema que los sindicatos deben ver como positivo, no como una carga, sino como una manera de democratizar sus temas al interior, como una manera de mostrar su actividad y justamente de rendir cuentas para poder exigir. Esa es la parte que quisiera yo resaltar. Paso el tema de cuotas, simplemente hago mención de esta controversia que les decía de la segunda sala de la Suprema Corte frente al tema de discusión de si las cuotas sindicales se debían o no abrir. Esencialmente se sostuvo que no, que efectivamente no tienen un destino público al ser patrimonio o haber del propio sindicato y no es información que sea para fuera de terceros, no obstante sí, pues obviamente si es del interés del agremiado está. Vale mencionar en esta información del agremiado que también el Instituto de Transparencia protege el derecho a la protección de datos personales. Y ese lo olvidamos porque aunque estamos hablando de transparencia y rendición de cuentas, también es cierto que los trabajadores tienen una serie de datos personales y los sindicatos manejarán una serie de información que es personal. Y en ese tenor, como es más nueva la materia, pues también ahí tenemos mucho camino por andar. Y esa parte también los invitamos a que se acerquen. Hay derechos que pueden ejercer los trabajadores directamente en el Instituto de Acceso a la Información, que les llaman los famosos derechos ARCO, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son aquellos que tiene cualquier persona para pedir sus datos y para que en todo caso se corrija su dato. Y eso adicional también son sujetos obligados los sindicatos. En el marco de TEMEC, ¿qué retomo por esta discusión? Justamente vuelvo al anexo 23 que mencionaban y me centro un poquito en la participación y en los procesos democráticos justamente de conocimiento, de transparencia sobre temas de contratos colectivos, ¿no? Se establece aquí, no lo voy a repetir, el tema de que esta legislación dirá que los contratos coexistentes se revisarán, que justamente habrá un voto personal libre y secreto para conocerlos, y en la parte de transparencia solo me permito mencionar que en las leyes laborales los contratos colectivos que negocie el sindicato y los estatutos del sindicato deberán estar disponibles de forma accesible para todos los trabajadores de acuerdo a la Ley General de Transparencia y a la legislación que establezca en un sitio web que brinde acceso público a todos los contratos colectivos vigentes y
que sea operado por una entidad independiente que se encargue del registro de dichos contratos. Es decir, también esta entidad tiene que ser sujeto obligado. Para cerrar la intervención y no pasarme del tiempo, solo cierro con algunas ideas. Nuestro modelo democrático supone una participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, y una forma de lograr esto es abriendo justamente a la gestión pública a la vista de todos. A pesar de esta noble función que realizan los sindicatos como instancias democráticas y representativas de sectores de la sociedad y de su papel protector de derechos laborales, deben distinguirse en su grado de transparencia y ser congruentes con esa rendición de cuentas para ser instituciones que efectivamente aseguren su legitimidad, aseguren sus procesos democráticos y resulten congruentes con los derechos que defienden. En el régimen presupuestario, si bien el régimen presupuestario interno de un sindicato está bajo constante monitoreo de sus agremiados, sí hay información que todos tenemos derecho a saber, y esa es muy importante que la tengan presente. Adicional, esto permite que no haya un manejo discrecional, garantiza la igualdad, que eso es otra de las bondades que tiene este derecho de acceso a la información, reducir asimetrías informativas. Todos tenemos la misma capacidad, ya sea como agremiados, y eso lo hablo en los procesos internos, de saber los mismos datos frente a todos para poder decidir, y obviamente como ciudadanía igual. La transparencia es una herramienta de la democracia que pues está para pertenecer. Los sindicatos no pueden ser la excepción a esta regla virtuosa, tienen que someterse al escrutinio público en aquello que les corresponde y incentivar esta participación ciudadana informada. Simplemente cierro diciendo que es muy importante la publicidad de los nuevos procesos que establezcan estos nuevos marcos normativos. Frente a la construcción, ustedes, si están en el debate de cómo se harán esas normas, no hay que dejar de olvidar que la transparencia, acceso a la información, protección de datos tienen que correr de manera transversal en cualquier reforma que se haga como principios, y eso garantizará pues el mejor ejercicio de derechos, porque como bien decía el concepto de Amartya Sen, los derechos pues ayudan al desarrollo. Mientras nosotros ejercemos mejores derechos, obviamente tendremos un mejor desarrollo en la calidad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marina, por sus palabras. Fue muy interesante la opinión que usted nos da respecto a la rendición de cuentas, porque creo que sí es muy importante que los sindicatos no lo vean como una carga, ¿no?, sino por el contrario, como una defensa de los derechos de los propios sindicatos, así como de los trabajadores, porque al haber transparencia hay libertad, ¿no? Entonces, si sabemos dónde gastan, si hay una rendición de cuentas adecuada con los mecanismos adecuados, pues qué mejor para los trabajadores y los sindicatos, y pues eso refuerza las negociaciones colectivas, ¿no? Y pues refuerza también los derechos humanos desde el punto de vista colectivo. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Ahora, para cerrar el panel, cedo la palabra a la maestra Sara Morgan, procuradora de la Defensa del Trabajo. Ok. Perfecto. Bueno. Seré breve porque preferí que nuestros invitados tomaran el uso de la voz, y el sentido es de cómo se va a transitar de las juntas a los nuevos tribunales y a su vez al nuevo Instituto de Conciliación o Centro de Conciliación, ¿de acuerdo? El punto aquí, y porque vamos muy entrados en tiempo, es el hecho de que en 3 o 4 años se calcula aproximadamente que habrá una nueva legislación laboral. Es importante destacar que las escuelas de Derecho aún están viendo el derecho que don Mario de la Cueva en 1970 cambió, porque se cambió en 1970 después de la ley de 1930, y luego en 1980, que fue el derecho procedimental. El nuevo derecho laboral va a transitar de un sistema jurídico francés a un sistema jurídico del common law, es decir, más o menos como un sistema jurídico estadounidense y canadiense, y como otros sistemas jurídicos de esa misma vertiente, que es la mayoría del mundo. El asunto aquí importante o relevante es que las juntas locales y federales tendrán que transitar hacia nuevos juzgados locales y federales en los que se verá derecho individual, no colectivo. El derecho individual será valorado dentro del instituto o centro de conciliación, que eso es lo importante. Son pequeños, grandes detalles, pero que tendrán que analizarse día a día, porque ¿dónde se va a contener el reclamo por una toma de nota, por ejemplo, en el carácter del derecho colectivo, ya sea en el tribunal o en el centro mismo?
Son preguntas que nos tenemos que hacer porque son preguntas que tanto los diputados como los senadores tendrán que visualizar, si no va a ser caótico. El Centro de Conciliación, yo ya no voy a abundar más lo que dijo la licenciada Darlene, que es una experta, se va a encargar de lo colectivo y de los asuntos en lo individual de conciliación. ¿Cuál es la relevancia de este sistema? La relevancia de este sistema es que da pie a que el derecho colectivo sea más libre y menos frágil. Pero también tenemos que tener en cuenta que el nuevo sistema de vida que tenemos es un sistema de vida actualizado y tecnológicamente cambiante día a día. Así es que las vidas no pueden adaptarse a las legislaciones, más bien las legislaciones se tendrán que adaptar a las vidas. Y como las vidas ahora están siendo ultra rápidas, la legislación tendrá que tener esa flexibilidad para no romperse y caer en injusticias. Muchísimas gracias. Gracias a los ponentes. Muchísimas gracias. A continuación agradecemos a la doctora Soledad Aragón Martínez, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.